Bienvenidos, bienvenidas a esta edición. Aquí quiero presentar a Martina Pérez, estudiante de Ciencia Política de la UCE, asistente de investigación del Grupo de Investigación de Economía Social y Solidaria, cofundadora del Laboratorio de Divulgación Científica de Economía Social y Solidaria, ha sido asesora en campañas políticas, redactora en medios de comunicación y vocera de organizaciones sociales. Cofundó el canal digital Politiqueo y colabora con la radio de la Universidad Central. También está aquí Diego Mejía, magíster en Historia y sociólogo con experiencia en investigación, capacitación, promoción y defensa de derechos humanos, sistematización de experiencias, docencia en los campos de antropología política, teoría social, experiencia en trabajos de investigación en temas de economía social y solidaria, pensamiento económico y discapacidad e historia del cuerpo. Bienvenida, bienvenido a esta entrevista. Primero quisiera que nos cuenten qué es este grupo de investigación de economía social y solidaria. Gracias, Vanessa. El grupo de investigación de economía social y solidaria es un esfuerzo entre docentes de varias facultades, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, docentes de la Facultad de Agronomía, docentes de la Facultad de Economía. Y a partir de los cambios positivos, digámoslo así, que trajo la Constitución del 2008, uno es que la economía social y solidaria se integra dentro de la perspectiva del sistema económico nacional. En función de eso, surge todo este campo de investigación y los docentes de estas facultades y demás empiezan a trabajar alrededor de diferentes proyectos. Entonces, estos proyectos de 2017 para acá, lo que han hecho es permitirnos acercarnos a procesos de las comunidades, a experiencias novedosas de trabajo comunitario y de trabajo económico, sobre todo en la perspectiva de que esa economía social y solidaria deje de ser vista como esa economía de pobres que usualmente se menciona, y aprovechando las condiciones que trajo la Constitución y demás, y este nuevo escenario, empezar a buscar alternativas de apoyo para que las organizaciones y el trabajo universitario que nosotros hacemos de investigación se junten para avanzar en son de tener mejores condiciones de comprensión de los procesos, apoyo técnico y demás. Entonces ha sido una labor interesante de acercamiento a procesos sociales y a una serie de trayectorias sociales y económicas, ¿no?, de resistencia en los territorios, en donde el GIES, ese es el grupo como tal, ha colaborado, ha participado y ha estado trabajando muy de la mano con las organizaciones. De igual manera, se ha contado con proyectos ARES, con el gobierno belga. Ahorita justamente estamos con un proyecto con EGOA, con la Cooperación Vasca, en donde trabajamos con la organización de el Consejo de Productoras, perdón que solo me acuerdo de la sigla, me toca traducirlo, el Consejo de Productoras Agroecológicas del Cantón Cayambe, con quienes se está realizando ahorita varios aspectos dentro del proyecto. Y la otra que también está aquí en Quito, que es la cooperativa Surciendo, que es una cooperativa de consumo, de llevar alimentación sana, ese es el fuerte de ellos, llevar alimentación sana a los hogares de los sectores populares en el sur de Quito, en el sector de la Mena 2. Entonces ahí venimos desarrollando distintas actividades y ha sido un trabajo interesante e importante, ¿no? Eso. Martina, quisiera que nos cuentes qué es esto de la economía social y solidaria, ¿no? O sea, cómo es el concepto, cómo funciona, y en ese gran marco, cómo fue indagar en estas prácticas en las organizaciones sociales, cómo fue que ustedes fueron diciendo esta organización entra en este concepto, en esta idea, cómo fue ese proceso. O sea, primero creo que, como decía Diego,
Yo también con las siglas del CCPA, el Consejo de Productoras Agroecológicas de Cayambe y también la cooperativa Surciendo, manejan unos procesos sociales y de sostenimiento de la vida desde las periferias y con unos antecedentes históricos muy importantes de resistencias populares a la precarización, a la pobreza, al empobrecimiento. Y frente a eso es cómo sostener la vida y cómo plantear, digamos, mecanismos de sostenimiento de la vida alternativos al capital y alternativos, digamos, a una economía hegemónica que deja de lado el trabajo de las mujeres, que deja de lado, digamos, como ideas desde la alimentación sana, desde la agroecología, de imaginarnos otras posibilidades de sostener, digamos, estas condiciones que nos posibilitan, digamos, procesos vitales. Y en este sentido creo que a mí me gusta mucho como también incluir esto de entender la economía como un proceso mucho más popular y desde abajo. Entonces creo que es posible y esa es una apuesta que yo admiro muchísimo del GIES y es por eso que como estudiante me involucré. Porque el GIES apuesta a la articulación con estas organizaciones, digamos, no solo desde la academia, desde generar conocimientos desde la verticalidad, sino generar conocimientos articulados con los territorios y desde las bases. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Productoras tiene unos procesos muy interesantes de liderazgo de las mujeres desde la agroecología y también cómo resistir en Cayambe, que es uno de los cantones con más altos niveles de desnutrición, por ejemplo. Y en el caso de Surciendo, surge en el sur de Quito como una apuesta también frente no solo a la alimentación sana, sino también al hambre. Entonces me parece eso sumamente revolucionario en un país en el que se pone primero la banca, que se pone primero los grupos de poder y que al último está lo popular y al último está el pueblo. Entonces, apostar desde la economía social y desde una economía, digamos, que ponga en el centro la vida y en el centro la solidaridad es lo que planteamos desde el grupo. Ustedes han venido trabajando este proyecto. ¿Cómo ha sido la relación con las organizaciones? Justamente yo creo que a veces desde la academia siempre estamos intentando trabajar, pero lo hacemos ya como ósmosis en la verticalidad. A veces nos pasa que hacemos las cosas y luego empezamos a preguntarnos cómo trabajar esa horizontalidad. Entonces, ¿cómo ha sido también su intervención ahí? ¿Cómo lo han pensado? ¿Fue desde el principio? ¿Este proyecto se plantea desde este lugar? ¿Cómo ha sido esta relación con las organizaciones? Diego. Bueno, verás, yo creo que eso hay que verlo desde varios lados. Yo creo que para los académicos está muy bueno estrellarse y quebrarse las muelas. ¿Por qué? Porque este ego, en son de que yo sé y vos sos el bicho que vengo a estudiar o lo que sea, es absurdo, ¿no? Y lo cierto es que el GIES no partió desde ese punto. Yo creo que la experiencia de investigación y demás del equipo que hay ahí es muy cercana al movimiento de economía social y solidaria, al MESE del Ecuador, por experiencias de algunos de sus miembros y la experiencia de investigación de los otros es más bien no una cuestión de arriba abajo, sino de trabajo conjunto, y eso permeó nuestras actividades. Entonces, no te digo que ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque también creo que a nivel de las organizaciones sociales hay una prevención por la ordeñada tan berraca que les han metido distintas personas o entidades o lo que sea para extraer información y después no pasa nada en las organizaciones. Entonces, en este último caso que estamos tratando, la universidad, por ejemplo, en el caso de Cayambe, tenía proyectos desde otras facultades en el área productiva, por ejemplo, con agronomía habían entrado a Cayambe en diferentes cosas y había buenas relaciones. Nosotros lo que hicimos fue como complementar algunos de los aspectos que había ahí y eso ayudó de manera importante, significativa, a que la relación hoy con las compañeras marche de otra manera y sea bastante constructiva. En el caso de Surciendo, yo creo que había como todas estas prevenciones, pero en la medida que el trabajo práctico y realizamos unas sistematizaciones particularmente
de las experiencias. Estas se publicaron en el 2023-24 en un libro que está ahí colgado en la página nuestra, de transiciones ecosociales, y yo creo que lo que acercó justamente y permitió trabajar de la mejor manera y seguir haciéndolo fue ese trabajo conjunto. Entonces, no es un asunto donde nosotros le llevamos los espejos y la verdad, no. Es un asunto más bien como muy de colaboración de parte y parte, con perspectiva a nutrir, a aportarle a las experiencias, a colaborar en lo que nosotros podemos, ¿sí? Y creo que en eso también, justamente, esta perspectiva, que podría ser más horizontal, fue la que llevó a darnos cuenta de un problema gravísimo, que yo creo que ahí después le doy la palabra a Martina en son de eso, y es que hacíamos cosas interesantes y las leían los artículos científicos, o sea, ¿cuántos te leen a vos? ¿Sí? O el libro que te cuento. Y empezamos a ver un problema muy fuerte de conexión, y eso pasa con las tesis, ¿no? Y demás. Entonces empezamos a ver este problema de lo que se produce, que no es malo y es interesante, son experiencias importantes, y quienes leen o demás. Y eso nos llevó justamente a pensar en alternativas para mejorar de lado y lado. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, o sea, ¿qué haces tú sacando buenos trabajos que nadie lee? ¿Sí? O que los leen los amigos, pues para darte garrote o felicitarte, ¿no? Entonces, eso ha impulsado iniciativas como esta, de ponernos a pensar en esos problemas. Sí, Martí, ahí creo que es importante pensar justamente cómo dialogamos lo que producimos, ¿no? Cómo ponemos en cuestionamiento y no nos ponemos en ese pedestal, sino que además no solamente nos ponemos de igual a igual, sino también intentar entender ese otro lugar, porque a veces nos cuesta un montón, empiezas a leer cosas, empiezas a elevar el pensamiento y esa realidad concreta a veces se nos pierde en el camino. Sí, Vane, totalmente. Creo que es, como decían, hay un problema de extractivismo epistémico que lo hemos visto como muy presente, es un lugar común en la producción de conocimiento en las ciencias sociales. Y justo frente a este problema, desde el GIES nos planteábamos esta idea de cómo conectar con la sociedad todo esto que estamos trabajando con las organizaciones, cómo hacer, digamos, que a la sociedad le importe y que finalmente se entere de lo que está pasando. Porque a veces creo que es un problema mucho de las organizaciones sociales, de los procesos colectivos que se sostienen, que se terminan armando en una burbuja, y es algo que pasa también con la universidad. La universidad se vuelve una burbuja que se aísla de los procesos sociales, que se aísla de lo que está ocurriendo afuera, digamos, de las puertas de la universidad, y, digamos, escribimos los artículos científicos, los papers, pero hablábamos con un amigo que igual estudia ciencias sociales y decía, son los papers que nunca nadie va a leer y que nunca nadie va a entender. Y yo sé que nos va a doler un montón porque nos gusta sacar papers, nos gusta sacar los artículos científicos, nos gusta sacar la tesis, tenemos nuestro corazón científico, pero ahorita vivimos un contexto de comunicación que hay que atender ese llamado. El contexto de comunicación que vivimos, primero hay un fenómeno que es todo el ecosistema transmediático de redes sociales, que yo estoy muy consciente que tienen unas relaciones de gubernamentalidad, que tienen unas relaciones de poder inscritas ahí digamos, en la economía de la atención y en este tecnolibertarismo que finalmente controla como nuestros datos, que lucra de que nosotros scrollemos. Entiendo todas esas complejidades que hay y detrás de, digamos, de las redes sociales, de Meta, digamos, de toda el ecosistema transmediático que se ha erigido, pero también es importante ver cómo desde, digamos, posiciones no hegemónicas, desde la economía social y solidaria, por ejemplo, desde investigaciones que hacemos desde la economía social y solidaria, desde las articulaciones que tenemos con las organizaciones, cómo podemos usar esos instrumentos, cambiar la racionalidad de esos instrumentos y finalmente que sea un espacio disruptivo para difundir y para divulgar.
Entonces, en este sentido es que nace el Laboratorio de Divulgación Científica, que es del GIES. Este laboratorio nace de esa necesidad, primero, de divulgar la ciencia, ¿no? Que creo que es importante porque vivimos en un momento que hay un discurso negacionista de la ciencia y un discurso anticientífico muy claro. Esto lo podemos ver expresado en las noticias falsas, y además que las noticias falsas son una estrategia política de control de las poblaciones. Esto lo podemos ver expresado en cómo se maneja las publicaciones en redes sociales. Hay un negacionismo de la ciencia y también hay este fenómeno que el discurso hegemónico se está imponiendo en las redes sociales. Y no hay que ser ciegos ante que todos estamos todo el tiempo en el celular. Y siento que esa es la forma de articularnos y de divulgar ahora. Entonces, ahora la divulgación ya no tiene que ser a través de los papers como era en el siglo XX. En el siglo XXI creo que la divulgación tiene que tomarse esos espacios que están siendo controlados por grupos de poder, que están controlando nuestra atención, que están controlando nuestros pensamientos y nuestras posiciones públicas, porque a la vez las redes sociales se vuelven un espacio muy crudo, muy literal, y es un espacio, y esa es la ironía del dispositivo, es la ironía porque creemos que ahí está nuestra libertad, nos creemos muy libres para postear, para comentar, pero finalmente hay un poder detrás que está regulando lo que vemos, lo que consumimos. Es más, divulgar economía social y solidaria, divulgar temas políticos que vengan, digamos, desde otra visión del mundo, va a tener una desventaja estructural enorme en redes sociales porque, por ejemplo, te va a salir menos noticias políticas en el feed. Hay una restricción contra los temas políticos, contra los temas, por ejemplo, que se salen de esta norma. Entonces, siento que ante todas esas restricciones, ante toda esa norma y esa regulación que hay de nuestras conciencias, además a través de los aparatos y a través de todo este ecosistema transmediático, es importantísimo que lo tomemos como un instrumento para las clases populares, para apropiarnos y sobre todo para divulgar y para difundir todas estas alternativas que podemos construir para la sostenibilidad de la vida, para la sostenibilidad de un futuro y de horizontes de posibilidad para los de abajo. Perdón, ¿puedo agregar algo? Claro. Bueno, con esa carreta fue que nos convenció totalmente, pero también porque es justamente nosotros, mira, hay un problema generacional gravísimo, ¿sí? Yo tengo 40 y piquito, ¿ya? Y con los 40 y piquito, pues yo conocí las cartas de papel, conocí los cassettes, los CDs, bueno, y ahora ya estamos acá. Martina no, o sea, Martina ya es otro chip, ¿no? Y cuando empezamos a conversar de todo esto, empezamos a ver ese problema. ¿Qué pasa? No es que los papers eran del siglo XIX, no, pues tampoco. 21. Exacto, pero sencillamente los papers, los artículos tienen un público específico y el conocimiento se queda agarrado y estancado ahí y hacía falta otra cosa. Yo creo que en el último tiempo, particularmente de la pandemia para acá, por ejemplo, ¿en qué momento íbamos a pensar que íbamos a tener que confrontar? Por lo menos ahora se sabe que son como unos 500,000 terraplanistas. ¿Sí? O sea, han pasado cosas en este último tiempo en son de la ciencia y por otro lado, esta posición, entre comillas, muy neutral, ¿sí? Que te neutraliza lo que consideran político cuando esa es la posición más política y jodida del siglo XX que llevó al fascismo. Entonces, estamos atravesando un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque efectivamente todo lo que hacemos empezamos a darnos cuenta de que hacía falta que circule, que a la gente le lleguen el TikTok, que también aprendí a hacer TikToks por esta ciudadana que está aquí, que la gente empiece a contar, sí, con un TikTok con buena información, o con un TikTok que en últimas empiece por otro lado y te lleve a informarte bien.
de los temas. Entonces yo creo que fueron una serie de elementos vinculados a que mirábamos la situación de las organizaciones, pero también la situación del conocimiento científico, de las investigaciones, de que circulen en otros espacios o por lo menos que atraigan otras miradas para poder poner eso en perspectiva. Eso nomás quería agregar. Sí, justamente esta es la idea que tiene este proyecto también, que es un poco de dejar de hablar de convencidos para convencidos y empezar a trabajar con las organizaciones y empezar justamente a preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y en ese marco también preguntarles a ustedes, en ese ejercicio de preguntarles a las organizaciones cómo quieren que esa información les llegue o cómo les interesa mirar esta información científica para lograr esta divulgación. ¿Cuáles han sido como ese diagnóstico que han tenido de las organizaciones? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál ha sido ese feedback de decirles como esto es lo que queremos, así nos parece que es mejor? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Creo que hay algo que me pareció interesante, que es cuando yo me reincorporo al GIES y estaban sosteniendo como unas encuestas para saber qué temas de formación querían, por ejemplo, las compañeras del Consejo de Productoras en medio de los proyectos que mantenemos con el GIES. Y una de las problemáticas que se identificó en el Consejo de Productoras Agroecológicas de Cayambe es que no había una participación activa de los jóvenes en los procesos de agroecología. Eso significaba que no iba a haber un relevo intergeneracional y que las compañeras que serán entre los 40, 60 años. No, pues están de los 50 para arriba, pero hay algunas pocas de 40, pero... Digamos que la gran es de entre los 50 para arriba. Sí. Es un problema grave porque ¿quién se va a hacer cargo de esos huertos? ¿Quién se va a hacer cargo, digamos, de sostener los cultivos? Y eso también pasa en Surciendo. Entonces, hay un diagnóstico clarísimo que es la baja participación de los jóvenes. Y yo les decía con toda esta visión, como más, digamos, desde un lugar diferente, nuestra generación, yo hablo por la generación Z, tenemos una experiencia histórica muy distinta. Nuestra experiencia histórica es la construcción del yo a través de las redes sociales. Nuestra subjetividad está marcada por estar en el TikTok, por estar en Instagram, y a veces subestimamos mucho esto, al menos desde la academia, y lo vemos muy superficial y hacemos críticas, y yo estoy muy de acuerdo con las críticas que se hacen porque, repito, me parece que es un dispositivo de poder e incluso de dominación, pero nuestra subjetividad ha estado construida a partir del ecosistema transmediático. Entonces, nosotros no concebimos, digamos, nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, nuestros proyectos de construcción personal fuera de este sistema. Digamos, la virtualidad ya no es un sistema aparte, es un sistema aparte no es un sistema aparte de, digamos, de lo real. Ahí hay una combinación como muy fuerte y muy latente. Entonces, incluso con mis amigas, cuando fundamos Politiqueo, nosotras somos, ¿qué te digo? Somos estudiantes de ciencias sociales. Entonces, tenemos nuestras críticas, también escribimos papers, pero dijimos, o sea, tenemos que comunicar esto, y tenemos que comunicar para que los jóvenes también entiendan por dónde va la cosa, porque los jóvenes ya no sé si se van a leer un paper de 100 páginas, pero sí se van a ver un TikTok de 1 minuto, porque además estamos en el tiempo de lo rápido, de lo sencillo y de lo que tiene que ser muy fácil de digerir, porque nuestras sociedades están a un ritmo descomunal. Y en ese sentido es que se planteaba igual la posibilidad de conectar la participación de los jóvenes, también de conectar todos los conocimientos de agroecología, de economía social y solidaria con las redes sociales para generar, digamos, un interés basado no solo en lo que yo
quisiera, ¿no? Anhelaríamos que ese interés salga como muy espontáneo. Pero hay un diagnóstico claro de que el interés de los jóvenes por involucrarse en causas sociales no va a surgir de manera espontánea. Ese interés tiene que ser motivado y tiene que ser, más que motivado, tiene que estar direccionado desde algún lugar. Entonces creo que ese lugar son las redes sociales, porque aparte tienen un potencial no democrático, porque las redes sociales no son democráticas, pero sí de democratización. Puedes llegar a miles de personas con un clic y ese potencial, aunque es riesgoso por los datos, por la cultura mainstream y todo, también es un potencial de articular todas nuestras demandas y todo lo que sostenemos, digamos, en lo real, en los cultivos, en la agroecología, con todos esos intereses que están guardados y almacenados y scrolleados día a día, minuto a minuto, en las redes sociales. Entonces creo que es el momento de compatibilizar. Creo que uno de los desafíos principales, no solo de las organizaciones, no solo de la academia que digamos, está intentando un poco salirse de eso de lo mainstream, es que se ha desconectado un montón de lo que está pasando contemporáneamente y es ese fenómeno. Es el fenómeno de la atención dirigida y sistemáticamente dirigida a las redes sociales. Nosotros pasamos, ya no recuerdo el dato preciso, pero hagamos un ejercicio consciente cada uno individualmente, cuánto tiempo pasamos en el celular. Es un mecanismo de atención, es la economía de la atención, es que yo voy a estar enganchada y enganchada y enganchada y enganchada. Entonces, ese engagement hay que usarlo y hay que, digamos, es un campo de disputa política. Si tú no pones en redes sociales temas diferentes, si tú no pones justo como divulgación científica, si tú no pones temas de agroecología, si tú no pones a discutir temas de economía social y solidaria o de otras alternativas políticas a nuestro actual contexto político, alguien más lo va a hacer. Y de seguro las personas, las organizaciones o los grupos de poder que lo van a hacer desde sus intereses y que son intereses muy particulares y que finalmente no representan a los intereses de las mayorías. Entonces, por eso yo insisto en que es un momento en el que hay que enganchar esos diagnósticos que tenemos en las organizaciones para conectar justo, por ejemplo, con la participación de los jóvenes, para conectar también con esta idea de que lo que si no se comunica, no se hizo. Entonces, es esta idea también de articular no solo con los jóvenes, sino también articular con la sociedad entera, que empiece a entender que hay unos horizontes de posibilidad, unos horizontes de futuro diferentes a los que nos plantean, digamos, hegemónicamente. Esta discusión que tenemos ahora con Martina tiene que ver con esa presencia en lo digital, pero hemos conversado con varias personas que han venido acá de organizaciones que justamente nos dicen eso, ¿no? Como hay que disputar en lo digital, hay que estar, pero las lindas reflexiones al final también es como lograr que eso que está enganchado en las redes sociales terminen también siendo presenciales. Porque justamente el momento en que las redes tienen este control sobre lo que consumimos, cada vez menos llega, ¿no? Y la única forma en que esos contenidos terminen siendo más fuertes que el propio mainstream o las propias temáticas no políticas, si quieres, entre comillas, porque todo es político al final, es el encuentro, es crear comunidad, es estar con la gente. Entonces, en esa práctica, ustedes como grupo, ¿qué ha logrado, digamos, presencialmente? ¿Cómo ha salido ese proceso que también es una disputa en las redes, pero también en lo presencial, en lo carnal? Bueno, carnalmente hablando, entonces. Comenzando por, verás, fue, ahora en julio fue en julio ya veníamos pensando en todo esto desde mediados del 2024, cómo organizar el laboratorio y demás, y entre finales y principios finales del año pasado y principios de hicimos esos talleres que mencionaba Martina y empezamos a detectar, por ejemplo, la necesidad de las ventas, porque nosotros estamos, o sea, aunque estamos aquí muy alternativos y todo, pero
los ciclos naturales de la papa o de lo que se produce terminan en el mercado. Y una de las dificultades de la gente era comerciar. Entonces tenemos capacitaciones ahorita en marketing y demás para el Consejo de Productoras. Pero todo este ejercicio fue con talleres, irnos a hablar con ellas directamente, levantamos la información, sondeamos las necesidades y empezamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahorita, producto de eso, hay una escuela en Cayambe que se viene desarrollando entre el IES y Maquita, que tiene también, se acordó con ellos una serie de contenidos en los temas centrales que habíamos trabajado. Esto también nos ha empujado, por ejemplo, este fin de semana acompañamos a Surciendo en un festival solidario que hicieron en la Mena 2. Entonces, no hay un libreto en esta vaina, ¿sí? Esto no es que esto es mejor o no. Yo lo que he visto por nuestra práctica, ¿sí?, es que uno tiene que estar muy abierto a lo que necesitan y que puedas hacer de buena forma, ¿no? O sea, no hacer cualquier cosa, sino más bien como un apoyo muy franco, ¿sí? Hasta dónde podemos, y si no podemos, por lo menos abrir los espacios para colaborar con las otras cosas. Entonces, hemos apoyado en los festivales, hemos estado conversando con los consumidores. Ahorita tenemos justamente la tarea de levantar unas entrevistas respecto a los consumidores, a ver cómo ven, en el caso de Surciendo, la experiencia que tienen de Madre Tierra, que es un mercado orgánico. Entonces, cómo se da el proceso ahí, cómo se puede mejorar ese proceso, que es en lo que nosotros podemos ayudar, ¿sí? Pero creo que este asunto, por ejemplo, en el caso nuestro, el laboratorio ahorita, el laboratorio es un espacio como para retomar todo lo que menciona Martina de la dinámica que hay en redes, pero también como para ponernos a pensar que sí, este mundo es un flash, es todo lo que mencionas, ¿no? Pero también nosotros que estamos en el ciclo de la agroecología, es que yo lo veo desde esos dos lados, si quieres, aunque son muchísimos lados, ¿sí? Cuando vamos a trabajar con las compañeras de Cayambe, entonces, ¿de qué nos hablan? De unos ciclos de la naturaleza, de las fases de la luna, ¿sí?, de cómo se conectan esos espacios, de que la vida tiene que ir a otra velocidad. Pero esta vaina, aquí afuera, que es lo que menciona Martina, no va así. O sea, esto va una detrás de otra y dele, y dele, y dele, y dele. Y justamente yo creo que también ha sido muy clave esta triangulación, si quieres, entre esa necesidad de comunicar, esa necesidad de documentar y mostrar esos procesos, pero también la necesidad de ponerla a rodar en función de lo que señalabas ahora, ¿sí? Y lo cierto es que yo creo que cada vez alrededor de todos estos elementos hay reflexiones distintas, necesarias, pertinentes, y que no tenemos una respuesta única para las diferentes cosas, sino que ha sido un diálogo con las organizaciones, con los tiempos también académicos, porque todo esto implica que tenemos que hacer entregas, que tenemos que hacer el paper, que ¿sí? Entonces todo eso se va mediando ahí. Y yo creo que la práctica lo que nos ha demostrado es que en la medida que podemos colaborar con las organizaciones y hacemos un trabajo más puntual de proyectos, de las solicitudes que tienen, pues vamos afinando de lado y lado para construir de mejor manera algo que nos sea favorable a las dos partes, ¿no? En esta triangulación que decía justo Diego, yo quisiera preguntarte, Martina, porque esto también es un juego de acierto y error. Entonces, en ese acierto y error, ¿cuáles han sido los encuentros en donde tú dices, esto está llegando a los y las jóvenes? Dices como, sí, funcionó, logramos que esta información académica sea, como dialogada y sea un producto que puede hacer que un joven se pregunte por la agroecología, por ejemplo. Sí, justo quería agregar eso. Es un camino supremamente difícil porque... como decía, las redes sociales
operan como un dispositivo de poder, y esto quiere decir que finalmente van a tener una fórmula, ¿no? que privilegie ese contenido. Entonces ese contenido va a ser como, digamos, un contenido que no es político, un contenido que no tenga que ver con temáticas sociales, un contenido muy rápido. Igual va a tener que ver con como decía, una fórmula, ¿no? Son estas extimidades que dice Omar Rincón, que es la intimidad en público, que es además estas subjetividades construidas en base al yo en expansión, el yo me arreglo, el get ready with me, o sea, es como el yo, y se deja mucho de lado como la colectividad. Entonces, partiendo de ese principio, nosotros, al plantear las redes sociales como un campo de disputa política, estamos también, digamos, es una implicación de cambiar y la forma en la que se hace contenido. Entonces, por supuesto, no vamos a tener 5 millones de vistas como, digamos, tendrá el mundo de los influencers, porque tratan como temas muy superficiales y el yo en expansión, como decía. Pero sí, esto me parece que es importante porque a veces políticamente se termina haciendo lo mismo que hacen, digamos, lo hegemónico, ¿no? Entonces decimos, sí, hay que tomarnos las redes sociales y terminamos haciendo un poco lo mismo, solo que con otro argumento. Pero yo creo que sí es muy importante, y yo lo quisiera recalcar, es que las redes sociales son un instrumento finalmente, pero lo que hacemos desde el laboratorio es funcionar como un puente entre lo que hacen las organizaciones, sostienen, como tú dirías, en lo presencial, sostienen en la vida real, y lo, digamos, comunicamos a través de las redes sociales. Pero es una racionalidad y es una dinámica totalmente distinta a lo que haría un influencer, por ejemplo. Aquí tenemos procesos, como decía Diego, de diálogo con las organizaciones. Por ejemplo, el fin de semana tuvimos este festival solidario de Surciendo. Entonces, nosotros no vamos a sacar un TikTok de 1 minuto bailando algo, ¿no? Estamos comunicando, digamos, formas distintas de ver el mundo, y también todo lo que sostienen las organizaciones es antihegemónico. Entonces, es literalmente romper con todo el paradigma que se ha construido del instrumento de las redes sociales, es romper también con eso. Entonces, yo repito, las redes sociales van a funcionar solo como un instrumento para nosotros, pero nosotros seguimos sosteniendo con las organizaciones, y finalmente lo que se difunde y lo que se divulga no es el TikTok del baile, es un TikTok y que, claro, combinamos cuestiones de la transmedialidad, y es un TikTok del Diego, por ejemplo, con compañeras que vinieron de Cauca, Colombia, que eran de organizaciones de economía feminista, de economía social y solidaria, y que además eran firmantes de paz. Entonces, el Diego ahí salía en los TikToks y muy divertido, pero estamos comunicando un mensaje totalmente distinto. No estamos comunicando cómo el Diego se vistió o se arregló para ir al trabajo en la mañana, sino estamos viendo cómo el Diego acompañó, y que aparte es el profe Diego, que es el personaje en las redes sociales, es el profe Diego que acompañó a mujeres que sostienen economía feminista en sus territorios y que son firmantes de paz. Hay un componente político muy claro y que estamos comunicando digamos, en videos muy breves, porque igual las redes sociales son muy breves, pero estamos comunicando algo distinto y estamos haciendo algo muy distinto. Es también lo que decía Diego, que en julio hubo un foro de transiciones ecosociales, que bueno, ya les va a contar Diego más. Él organizó todo eso, pero con Melanie Espinosa, que también es parte del laboratorio, nos encargamos de hacer la comunicación del evento, y pasó un fenómeno muy interesante. Ahorita vemos en las universidades, y ahí me darán la razón, que los foros, los conversatorios suelen estar muy vacíos y con nula o con poca presencia juvenil. Y en ese foro el auditorio estaba lleno y al menos el 80% eran jóvenes. Y eso yo no creo que fue al azar, porque nada es al azar. Yo creo que eso fue producto de que el profe Diego hizo un TikTok en donde comunicaba que este evento iba a estar chévere.
no creo que es el afiche que normalmente sacamos, porque claro, le vemos el afiche, pero decimos de qué va a tratar el evento, no me interesa, va a estar larguísimo. Era un evento que Diego comunicaba, va a haber esto y de una forma muy divertida y creo que eso se corresponde mucho con las dinámicas de la transmedialidad, que es algo que queremos, es mucho el humor, lo divertido. Ya el mundo es muy caótico, entonces en redes sociales me quiero reír. Y eso, combinarlo, digamos, con los conocimientos, con el foro de transiciones ecosociales, fue una fórmula que funcionó muy bien. Pero esa fórmula se la inventaron Meli y Martina, ¿no? Yo realmente, yo vi el éxito de eso, o sea, soy él. Y el espacio terminó jugando, yo no conocía TikTok, o sea, yo hice lo que me orientó aquí la directora de estilo y la otra directora de estilo, pero lo cierto fue que nos dimos cuenta con ese evento que era necesario empezar a vincular lo que hacíamos de otra manera, comunicarlo de otra manera. Y yo creo que en eso ha sido muy exitoso el trabajo de Martina y de Meli, porque han logrado eso. Y pegó bien en la facultad y en la universidad. Eso. Y el carisma de Diego. Ajá. Sí. Bueno, a Diego y a Martina y a Mel, que está aquí con nosotros, les agradezco la visita, les agradezco por estarnos contando este proceso. No sé si tienen algo más que quisieran contar o cerramos la entrevista. No, yo creo que hasta ahí. Lo que sí es que lo único ya, de todo lo que hemos conversado, yo creo que la clave también está en justamente que ustedes que están haciendo este espacio puedan también hablar con los procesos directamente, ¿no? Con Surciendo, con el Consejo de Productoras, porque creo que también ahí hay otra dinámica, hay otra lectura, y yo creo que en son de eso se puede tejer, solo eso. Yo igual, bueno, gracias, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, qué importante es de encontrarnos y saber que no estamos solos en el mundo, que en realidad hay otras personas que están trabajando, que están sosteniendo y que están soñando con cosas diferentes para nuestra vida. Entonces, les invito a que nos sigan en el GIES, en la página del GIES, UCE, y que sigamos apostando a procesos de transformación alternativos. Desde nuestras diferentes trincheras. La comunicación es algo que ahorita nos está fallando un montón y que por eso estamos soltando y estamos perdiendo y estamos en una desventaja en todo el horizonte político y en el contexto político que estamos. Entonces me quería tomar este espacio pequeño para justo hacer este llamado de la urgencia política que tenemos ahorita como organizaciones sociales, como proyectos de comunicación comunitaria, como diferentes espacios que pensamos la vida de otro modo distinto al capitalismo, a las dominaciones, a los poderes globales, y que es necesario que nos tomemos todos los instrumentos que podamos para transformar nuestra realidad. Gracias a Diego y a Martina por participar en este espacio hablando de voces que movilizan, comunicación popular de organizaciones sociales en Quito, conectando luchas, tejiendo audiencias. Buena tarde.